Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Kerry visitará Israel y Palestina para reducir tensiones y España llama a la contención por ambas partes. Ban Ki-moon condena el uso excesivo de la fuerza por Israel y su portavoz atribuye los atentados a la frustración de la juventud palestina. Medidas del gobierno: reforzar la policía con ejército, cerrar barrios y revocación de permisos de residencia a atacantes. Los precios del petróleo podrían derrumbarse y afectar a los productores árabes con el levantamiento de las sanciones a Irán. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con la agenda cultural, ya lo saben. Pero empezamos hablando del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que ha anunciado que viajará a Israel y Palestina para intentar reducir las tensiones actuales, describiendo la situación como un precipicio. Kerry ha condenado en los términos más rotundos los ataques terroristas sufridos este martes por civiles israelíes y ha advertido de que la situación en la zona es demasiado peligrosa. No importa quién sea, esta violencia, así como su incitación, tiene que parar, ha reclamado el jefe de la diplomacia norteamericana en un mensaje dirigido a las dos partes. El gobierno de España también ha manifestado su gran preocupación por la situación y ha hecho un llamamiento urgente a la contención por ambas partes y a poner así fin a la escalada de violencia. Bueno, John Kerry va a ir a Israel y a Palestina. La verdad que no sé si alegrarme o no, porque cada vez que John Kerry se mete en un berenjenal, pues la cosa sale peor que cuando antes de entrar. Recordemos que la última guerra, por decirlo en estas palabras, que fue el verano pasado, no el último, sino el del 2014, entre Israel y los terroristas de Gaza, fue la culminación del fallido proceso de paz que el secretario de Estado Kerry presentaba como la última ventana de oportunidad, como una obligación que tenía que ceder Israel para liberar a los presos políticos condenados por asesinatos de israelíes, y así salieron a la calle y así volvieron a asesinar y a atentar. Con lo cual, por un lado, yo no sé si va a reducir las tensiones actuales. La verdad es que no lo creo. Y aparte, la declaración inicial me parece que es totalmente errónea. O sea, a pesar de que él condena con los términos más rotundos los ataques terroristas, no se puede decir no importa quién sea. No puede decirse eso, no se puede equiparar a la víctima y al verdugo. Y decir, bueno, vamos a parar, y ahora, a partir de ahora, no importa si él te mató, si te clava cuchillos, si sale a la calle y lo único que pretende es matarte. No, estamos igual, estamos empatados. No estamos empatados, y esto no es un partido. Esto no se puede plantear así. Aquí hay alguien que agrede. Y los otros muertos, los muertos palestinos que en la televisión española se regodean con las cifras, diciendo, hay 5 israelíes muertos, pero 29 palestinos han muerto. Sí, pero son los 29 palestinos que estaban matando gente. Eran como perros rabiosos. Perdónenme la comparación, los perros que me perdonen la comparación. Porque la situación es tan desenfocada y tan deshumanizada que si alguien está acuchillando y no hay manera de frenarlo, habrán visto ustedes en los vídeos de ayer, que ha estado en YouTube, en las redes sociales y hoy incluso en la televisión, del atentado que primero el palestino en Jerusalén, que empotra su coche de una compañía de teléfonos israelí para la que trabaja, porque él es un ciudadano israelí, empotra el coche contra la gente en una parada de autobús y baja del coche con un hacha y remata a la gente con un hacha. O sea, ni siquiera con un cuchillo, con un hacha. Y alguien le hace un disparo, y cuando parece que lo ha matado o algo así, pues vuelve a levantarse y tira el hacha, se la tira a la cabeza del que le está disparando, y ese no vuelve a disparar. En cambio, las televisiones españolas dicen que lo remata en el suelo, y es mentira, porque la gente que han editado ese vídeo saben que ese vídeo continúa y ese hombre se sigue moviendo y se lo llevan a un hospital. Y estoy harto de las mentiras, y harto de las mentiras con conocimiento de causa, porque la gente
que edita este vídeo para la televisión, para las distintas televisiones, están viendo que esa persona no muere del disparo. Así que no lo remata ni lo mata. Le frena disparándole a la pierna o no sé qué parte del cuerpo, porque el vídeo no está tan de cerca, es un vídeo callejero de estos de una cámara fija y no se ve con detalle exactamente qué es lo que provoca, pero es lógico que mueran más, porque si no murieran más la gente que acuchilla y la gente que dispara indiscriminadamente, entonces estaríamos sin poder hablar de este telediario, ni de este noticiero, ni de criticar nada, y todo se habría acabado. Hubieran masacrado a todos los judíos. Si tú no puedes defenderte ante la histeria asesina que ha inoculado a la población árabe de Israel y especialmente de Jerusalén Este, pues apaga y vámonos. Ya hablaremos en las siguientes noticias de las medidas que ha puesto Netanyahu y el gobierno para tratar de frenar, pero lo que no se puede es ir a mediar diciendo no importa quién sea. Y tampoco, señores del gobierno de España, cuando esta situación se mantiene durante 3 semanas, tampoco vale ahora venir a hablar de contención en las medidas de las respuestas israelíes. La contención la tenían que haber pedido a los socios palestinos, los socios españoles que tienen con los palestinos, a los que se estuvieron aplaudiendo el discurso de Abu Mazen en Naciones Unidas hace 10 días, cuando incitaba a la violencia y decía y repetía las mentiras que han llevado a que esta gente se vuelva loca y se piense de que los israelíes están ahí para quitarle sus lugares santos, para acabar con el Islam y para profanar toda su dignidad. Y no es eso ni siquiera algo cercano a la verdad. Lo único que está haciendo Israel es tratando de defender su integridad física en este momento. De una serie, porque antes podríamos decir una minoría que esto que el otro, pero vamos a ver, el 80% de estos atentados son realizados por gente que no tiene entrenamiento como terroristas. Son gente normal y corriente que trabajan con los israelíes, que posiblemente, dada la edad de la mayoría, nacieron ya siendo israelíes y que alguien les ha inoculado la mentira de que los judíos pretenden acabar y humillar el Islam y lo más sagrado, y entonces las cosas se desbordan porque no pasan por ninguna lógica, sino por las pasiones más bajas desatadas a través de este resorte que es invocar a Dios para cometer el asesinato más horrendo. También habló el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que condenó todos los actos de terrorismo a los que asistimos en Israel y Palestina, pero agregó que el uso aparentemente excesivo de la fuerza por las fuerzas de seguridad israelíes también es preocupante y debe ser examinado seriamente, ya que contribuye a agravar la situación, lo que lleva a un círculo vicioso de derramamiento de sangre inútil. El portavoz añadió que la frustración de la juventud palestina ante la ocupación israelí y la falta de perspectiva política de solución del conflicto también juegan un rol nefasto. Y yo le respondo personalmente al portavoz del secretario general de Naciones Unidas que la frustración no es la frustración de la juventud palestina. La frustración es mía y de todo el pueblo judío que ve cómo un organismo como Naciones Unidas traiciona totalmente los valores en los que estaba fundamentados y en los que se creó, discriminando y haciendo una política para todo el mundo y otra política para los judíos. Esto es evidente en el caso de Israel, el tratamiento del uso, ¿qué quiere decir? El uso aparentemente excesivo. O es un uso excesivo o no es excesivo. ¿Qué quiere decir el uso aparentemente excesivo de las fuerzas de seguridad? Vamos a ver, la mayoría de la gente que han parado a los atacantes palestinos ni siquiera son las fuerzas de seguridad, sino personas transeúntes que se han jugado la vida porque ahí cada segundo produce una muerte. Cada segundo con la rabia desatada, con alguien con un hacha en la mano, con un cuchillo y con un motor y un volante, al volante de un coche, cada segundo es definitivo. Y los que han estado parando
en el primer momento ha sido justamente los ciudadanos, porque no existe en el mundo tanta policía ni tanto ejército para que se ocupen de controlar a esta jauría. Entonces, a ver, la frustración, como repito otra vez, la frustración es la del mundo judío ante el racismo que se desprende de todas las acciones de Naciones Unidas, en condenas, en los foros, en la Asamblea General y especialmente en ese mamarracho que llaman Consejo General de los Derechos Humanos, que ahora va a estar presidido nada más y nada menos por Arabia Saudita, y va a participar también Corea del Norte, y yo ya no sé si algún día van a colgar ahí en la foto general a Hitler, porque es tal el despropósito de toda esta organización bajo el título de Naciones Unidas, que lo único que veo que para lo único que se unen es para condenar a Israel, que encubre la condena en general hacia todo lo que huela judío, porque no se condena a los árabes israelíes. Ellos son israelíes los árabes que realizan. Entonces, la condena a la Fuerza de Seguridad israelí, ¿por qué? Porque defienden a la sociedad israelí, porque defienden a los propios otros árabes israelíes que viven en la zona. Vamos a seguir hablando de esto. El gobierno de Israel adoptó una serie de medidas excepcionales para hacer frente a la oleada de ataques que vive el país desde hace 2 semanas. Entre ellas, permitir cerrar barrios considerados problemáticos y reforzar la policía con fuerzas del ejército. El gobierno ha decidido también que, además de demoler las casas de los terroristas, no se permitirá construir nada en el lugar donde estaban, con el fin de que esto frene a los posibles atacantes. Además, la propiedad de quienes lleven a cabo ataques será confiscada y se revocarán sus permisos de residencia, lo que afecta fundamentalmente a los de Jerusalén Este, de donde proceden el 80% de los atacantes mediante apuñalamientos. Y añado una nueva medida que se ha adoptado a última hora, que es muy contundente y que puede llamar muchísimo la atención, que es no devolver los cadáveres de los terroristas, no devolver a la familia los cadáveres de los terroristas. Todo esto ya se sale de los cauces de la lógica normal, pero se necesitan medidas excepcionales para que alguien tome conciencia de lo que implica ir matando gente por la calle, que no solamente es su vida la que va a estar en peligro, sino también toda su propiedad, la que piensa dejar en herencia a sus familiares, y que seguramente también tendrán un respaldo económico y unas becas de las autoridades palestinas financiadas por nosotros, por la Unión Europea, porque repito otra vez, la Autoridad Nacional Palestina da un subsidio a los que están presos en las cárceles israelíes que se eleva en función de la cantidad de judíos que hayan matado. Así es. O sea, si tú estás ahí por robar gallinas, pues no te van a dar un duro. Nada. Porque no eres un patriota. Un patriota se mide por la cantidad de judíos que matas. Si has matado a 10 judíos, pues recibirás $3.500 al mes o más, que es mucho más de lo que recibe cualquier otro palestino que trabaja todos los días. Pero lo que se valora sobre todo es aquel que que haga realidad la mayor aspiración nacional, que es el odio. El odio al judío. Seguimos. Arabia Saudí y la OPEP llevan desde mediados de 2014 aumentando la producción de crudo con el objetivo de ganar cuota de mercado y hundir los precios para expulsar a los productores con mayores costes, sobre todo de Estados Unidos. Pero con el levantamiento de las sanciones tras el acuerdo con Irán, esta sobreoferta se duplicará y arrebataría la cuota de mercado a los saudíes. De ser así, el precio sufriría aún más descensos. Para 2016, Arabia Saudí y otros países de la OPEP tenían previsto que, gracias a su estrategia de precios bajos, podrían ir ocupando la cuota de mercado que fueran liberando Estados Unidos, Canadá o México. Sin embargo, la aparición de Irán podría haber truncado todos sus planes, una estrategia que está saliendo muy cara a los productores y cuya efectividad está ahora mismo en duda. Pues aquí, a ver, lo traigo aunque sea una noticia que tiene solamente un carácter económico, de macroeconomía, de la energía, etcétera, porque el centro de todo esto es el acuerdo con Irán. Fíjate qué cosa. Arabia Saudí y los países de la OPEP
deciden bajar el precio del petróleo. ¿Cómo lo bajan? Pues produciendo más de lo que el mercado exige, y entonces los precios bajan. Esto lo hacen para competir con los americanos. Los americanos hasta ahora producían muy poco petróleo, pero gracias a una técnica que se llama fracking y que ha sido muy discutida por los ecologistas, pero que a partir de que Estados Unidos la ha puesto en práctica, pues ha bajado el precio del petróleo a la mitad. Antes estábamos con los barriles a más de $100 el barril y ahora está a menos de 50. Y Arabia Saudí lo que intenta es producir más para que Estados Unidos se desanime y diga, bueno, es que ya si bajan tanto los precios, pues no me vale la pena seguir extrayendo ni siquiera, aunque sea en suelo nacional. Esa era la táctica de los saudíes, de desanimar a la competencia de Estados Unidos, de Canadá, de México, de los competidores que no son parte de la OPEP, donde están no solamente Arabia Saudí, sino todos estos emiratos pequeños en tamaño, pero multimillonarios como Kuwait, Omar, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos no puede competir con el petróleo, pero fíjate qué casualidad. Este acuerdo con Irán, que nadie entiende por qué lo apoya Estados Unidos, resulta que va a hacer que Irán entre y baje todavía más el precio del petróleo. Y entonces termine por destruir este plan de apoderamiento de la economía petrolífera por los saudíes, y en ese momento pues van a ser una posibilidad de que Estados Unidos vuelva a ser independiente energéticamente. Fíjate tú por dónde el acuerdo con Irán, que parecía que iba sobre la protección de Israel, energía atómica, eso no le interesa a nadie. Estamos hablando de los intereses pecuniarios directos de la economía americana y que van a pactar con Irán porque son los que le van a bajar el precio a Arabia Saudí y van a hacer que Estados Unidos pueda volver a competir en el mercado. Muchas vueltas da la vida y posiblemente, como en las muñecas rusas, pues algún día igual a Irán le sale este plan, pero a Irán le va a salir otro que le va a terminar por hundir también a él. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vienes muy serio de la primera parte, no me extraño. Sí, la verdad, es tremendo. Recomiendo también a los oyentes, si me permites, el espacio Revista de Medio Oriente, en el que Masha nos habla de periodismo, algo que nos importa mucho, y cómo los medios de comunicación están cubriendo las últimas noticias que llegan desde Israel, en la que todo está confundido completamente por un guión preestablecido. Pero... Siempre es recomendable el programa de Masa Gabriel, de Revista de Medio Oriente, pero en este caso todavía más, ¿no? Sí, nos da unas claves para entenderlo, que es importante porque ya vemos cómo está la gente también en redes sociales discutiendo mucho, y bueno, hay mucha gente que tiene una idea equivocada porque es la idea que le han dado los medios de comunicación y bueno, no son muy rigurosos a la hora de informar. Vamos a intentar equilibrar esa opinión pública, ¿no? De alguna manera. Yo te tengo que hablar de cine israelí. Muy bien. Jordi, porque se presenta un miniciclo en el Museo Etnográfico Provincial de León, bajo el título Otras miradas, un mismo lenguaje. Está programado por la Dirección General de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Embajada de Israel. Y se prevé que recorra otras localidades de la provincia, así que van a ser 4 películas que se van a poder ver en muchos sitios. Los títulos son A simple vista, Medusas, Al final del mundo, Gira a la izquierda y El diluvio. Todas buenísimas, que mezclan, ya saben, los aspectos históricos con la ficción, siendo algunas de ellas, bueno, pues muy reconocidas a nivel internacional, como por ejemplo Al final del mundo, Gira a la izquierda, que obtuvo un montón de premios. Y yo le tengo especial cariño a Medusas porque la vi en estreno en Madrid, en el Centro Sefarad Israel. Vinieron el guionista y creo que también director junto a su mujer, es Edgar Keret. O sea que es absolutamente recomendable, Medusot.
¿Te gustó la película? Me gustó mucho, sí. Muy bien, pues nada, fantástico. Y de León seguimos en el norte de España. Nos vamos a Santander. Allí la Fundación Botín presenta la obra de Sol Levitt. Sí. ¿Quién es Sol Levitt? Bueno, pues es una de las más importantes figuras del arte del siglo XX. Está considerado un protagonista clave del arte conceptual. La exposición está comisariada por John Hogan y se presenta hasta el 10 de enero del próximo año, de 2016. Así que tienen tiempo para acudir a Santander a disfrutar de esta exposición que nos muestra de la manera más ambiciosa. De hecho, es la exposición más importante realizada en España. Bueno, pues nos muestra está dedicada en exclusiva al dibujo mural de este artista. De la selección de 17 dibujos murales que componen la exposición, realizados entre 1970 y 2015, 16 son inéditos en España. El 17º fue inaugurado en Madrid en 1989 y la mayoría no han sido expuestos de nuevo tras su primera ejecución hace más de 20 años. Así que es una oportunidad única. La exposición, la muestra, pone el acento en el principio teórico básico de la trayectoria de Sol Levitt, que es la supremacía de la idea y del proceso creativo sobre la obra de arte propiamente dicha. Como afirmaba el propio artista, la idea es la máquina generadora de arte. Muy bien, pues nada, arte conceptual en Santander, en la Fundación Botín, con firma judía, Sol Levitt. Y para terminar, una recomendación literaria. Yo aún no lo he leído, pero creo que es uno de los, por lo que he podido pues observar en internet y en diferentes personas que me lo han recomendado. Por ejemplo, nuestra querida Alicia Perris, que fue la que me dio noticia de este libro. Bueno, pues va a ser uno de los libros más interesantes de este final de año, que ya hablamos de final de año, Jordi, estamos en octubre, pero bueno, de 2015. Les hablo de Y tú no regresaste, un libro de Marceline Loridan Ivens que edita Salamandra y que nos habla de la historia personal de esta cineasta y escritora francesa de origen polaco que sufrió la experiencia de los campos, que fue deportada a Auschwitz junto a su padre, y fue precisamente algo que le dijo su padre lo que ha motivado que finalmente a los 86 años pues Marceline Loridan decida escribir este libro testimonial, que es además una obra literaria de alto calado. El padre le dijo: tú podrás regresar porque eres joven, pero yo ya no volveré. Esta simple frase, pues se la dijo su padre en el mismo tren en el que eran deportados, junto, por cierto, Simone Weil iba también en este transporte en abril de 1943. Quedó grabada en la memoria de esta escritora y cineasta para siempre, y como les decimos, es el origen de este relato extraordinario que nos habla de la dramática lucha de la protagonista, de la escritora, por sobrevivir y hacer honor y honrar así las palabras de su padre. Los críticos, los que han podido leer ya y hablar sobre este libro, comentan que es una voz asombrosamente desprovista de sentimentalismo y autocompasión, y que es, claro, como todos los testimonios, una demostración palpable de esa inmensa capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a los desafíos más extremos, a las situaciones más horribles. La prensa ha dicho que más que un testimonio es una obra literaria, 96 páginas que se leen de un tirón. Y también han dicho algo de este libro muy importante. Dicen: y tú no regresaste. Son 70 años de recuerdos sin una palabra de más. Se podría pensar que después de Primo Levi, Robert Altelm o Claude Lanzmann todo estaba dicho. Marceline Loridan Ivens demuestra lo contrario. O sea que estamos deseando hacer un SOA con letra de mujer con Graciela Coan y Concha Díaz Berzosa en torno a este libro que, como les decimos, edita Salamandra y que se llama Y tú no regresaste, y que les recomendamos.
Pues sí, eso te iba a decir yo, material para Soa con letra de mujer, a ver si en el volvemos. futuro volvéis, ¿no? Hay que darle una pausa. Ahora está Aarón, ¿no? Con cine estáis Shoah, metidos más bien en tema cinematográfico. Absolutamente compatible, ¿eh? Si nos están escuchando Chela y Concha, que seguro que sí, desde aquí un empujoncito para que regresen. Yo te lo digo porque como normalmente alternas los fines de semana, quiero decir, no es que se alternen, pero viene uno, viene el otro, pues sobre una temática parecida en medios diferentes, pues por eso lo decía. Pero bueno, un libro de reciente publicación, también, quiero decir, ¿es una reedición, Raquel? No, se publica por primera vez en España. Vez, ¿no? O sea, que lo ha escrito bien mayor la autora. Sí, a los 86 años, Jordi. 86 años, nada menos. Bueno, pues nada, un documento importante. Ella es un personaje, es una artista también muy interesante. Estuvo en la Resistencia, por eso fue deportada. Luego ha estado junto con uno de sus maridos, estuvo en China, grabando lo que sucedía, fue expulsada de China por expresar sus ideas y su opinión. Ha estado en movimientos sociales, es una cineasta y una persona muy interesante. Es una persona digna de estudiar, seguro. Marceline Loridan Ivens, ¿no? Más o menos. No sé si lo pronunciamos bien, supongo que... ¿De dónde es la artista, me has dicho? Pues es francesa, de origen polaco. Sí. Bueno, no nos metamos en pronunciaciones. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana, ¿vale? Hasta mañana, Hasta Jordi. mañana.